¿Cómo no? Bueno, tenemos que la televisión. ¿Listo la televisión? Bueno, muy buenas noches, amados hermanos. Un gusto y una alegría volver a estar juntos. Gracias por la invitación para compartir del Señor. Vamos a orar para implorar la asistencia del Señor, el socorro del Señor, y especialmente la unción del Espíritu Santo, la unción del Santo, que como dice Juan, nos enseña todas las cosas. Queremos ser enseñados por el Señor, por medio de la unción del Santo. Porque estas cosas no se trata de aprenderlas intelectualmente, sino que tienen que ser reveladas por el Señor. Así que vamos a orar para implorar la bondad y la misericordia del Señor. ¿Alguno de ustedes se ofrece para hacer esta oración? Hágala nomás con su frente, por favor. Padre nuestro, Padre de los cielos, santificado su nombre en esta hora. Y te rogamos, Dios mío, en el nombre de tu Hijo amado y la asistencia de tu Santo Espíritu. Rogamos, Dios mío, que tú abras nuestro entendimiento para poder entender, escuchar bien, reflexionar bien lo que tú quieres hablar. Dios mío, y dale tú la gracia a nuestro hermano para que pueda hacer, Señor, tu voz por este medio de él. Guardamos este ambiente, lo guardamos de toda intrusión del enemigo. En el nombre de Jesús, que sea de bendición para nuestras vidas, Padre. Desata tu voluntad en esta hora, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. En la escuela de la obra hay 3 materias que están bajo la categoría de teologías. Y en la teología número 1 se estudia todo lo que tiene que ver concerniente a Dios. En la teología 2 es cristología, o sea, todo lo concerniente al Señor Jesucristo. Y en la teología 3, que es la que vamos a ver nosotros, todo lo concerniente al Espíritu Santo. ¿Ya? Así que ese va a ser nuestro tema en estas clases, en esta materia, todo lo relativo o lo concerniente a la persona del Espíritu Santo. La clase de hoy día va a estar relacionada con el Espíritu Santo en la Trinidad. Vamos a partir por ahí. Entonces, ese sería el título de la clase de hoy. El Espíritu Santo en la Trinidad. Buenas noches, hermanos, bienvenidos. Estaba explicando que vamos a comenzar hoy día con la clase El Espíritu Santo en la Trinidad. Ese es nuestro punto de partida. ¿Alguno de ustedes sabe más o menos en qué consiste la Trinidad? ¿A qué se le llama Trinidad? Porque se supone que nosotros somos trinitarios. Por si no lo sabían, somos trinitarios. Pero ¿alguno de ustedes más o menos sabe en qué consiste la doctrina de la Trinidad? Porque vamos a ver al Espíritu Santo dentro de la Trinidad. O sea, ¿cuál es la relación del Espíritu Santo? ¿Con qué lugar ocupa dentro de la Trinidad? Entonces, partamos por tratar de entender qué es, a qué le llamamos la Trinidad. La Trinidad es el Padre, el Hijo y el Espíritu. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo vamos a hacer? Porque van a faltar sillas. Habría que agregar las amortiguaciones en las mesas.
Ya, la Trinidad tiene razón el hermano Francisco que tiene que ver con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Ya, que los tres son uno. Ya, por ahí vamos bien. Que los tres son uno. Conclusión entonces, ¿qué consiste la doctrina de la Trinidad? Que hay un solo Dios, que existe en tres personas. Un solo Dios que existe en tres personas. Y esas personas son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es más o menos así de una manera simple en qué consiste la Trinidad. Atención, porque hay tres personas, pero no tres dioses. ¿Ya? Sino que a pesar de que hay tres personas, son un solo Dios. O sea, Dios es uno solo. Pero ese es el misterio de la Trinidad. Pero un solo Dios que existe en tres personas. O sea, si alguien lo entrevistara a usted y le preguntara ¿quién es su Dios? Usted tendría que responder: mi Dios o nuestro Dios es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. ¿Se entiende? Esa es la doctrina de la Trinidad. ¿Ya? Uno cuando estudia en Teología 1 la doctrina acerca de Dios, descubre que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios es todopoderoso, y hace una lista grande de todas las cualidades. Él es eterno, Él es espíritu, y entre todas esas características de Dios o cualidades de Dios hay una que es la que estamos viendo ahora, que Él es trino. El Dios nuestro, además de ser santo, justo, todopoderoso, bendito, eterno, etcétera, sabio, es también trino. Esa característica nunca se nos tiene que perder de vista. ¿Y qué significa que nuestro Dios es trino? Que siendo un solo Dios, en Él existe una pluralidad de personas, tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas, pero no tres dioses. Un solo Dios, pero tres personas. No una sola persona. Ahora eso, razonarlo, no es fácil. ¿Ya? ¿Cómo tres son uno? ¿Cómo si son tres? Y el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Uno dice, bueno, entonces son tres dioses. No, no son tres dioses. Son un solo Dios. Eso es la Trinidad. Por eso vamos a ver el Espíritu Santo en la Trinidad, y para eso teníamos que definir más o menos en qué consiste la Trinidad. Muy bien. Ahora, esto que acabamos de definir un poquito, ¿será bíblico esto? ¿Será bíblico encontrarle que en la Escritura efectivamente hay un solo Dios y que hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que estas tres personas, el Padre es Dios y el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios? Ese es el punto que tenemos que, como partida, para introducirnos en la persona del Espíritu Santo, tenemos que primero ver eso. Entonces les pregunto, yendo por ejemplo en lo concreto a la persona del Espíritu Santo, ¿ustedes tendrían algún texto para demostrarme que el Espíritu Santo es Dios? Porque demostrar que el Padre es Dios, es relativamente fácil. Si uno conoce la Biblia un poquito, no es fácil. Demostrar que el Hijo es Dios es un poquito más difícil, o no es tan fácil como demostrar que el Padre es Dios.
Pero la pregunta, porque a nosotros nos interesa en esta clase del Espíritu Santo, si alguien le dijera, demuéstrame con un texto que el Espíritu Santo es Dios, ¿usted lo encontraría? ¿Lo tienen por ahí? ¿Lo conocen? ¿Lo tendrían marcado por ahí en alguna parte? Entonces vamos a anotar el primer problema. No hay ningún texto que diga explícitamente, y subrayo la palabra explícitamente, que diga que el Espíritu Santo es Dios. ¡Wow! Porque estamos describiendo la Trinidad y estamos diciendo que nosotros somos trinitarios. No obstante, tenemos un pequeño problema. Que no hay ningún texto, ni siquiera uno, donde se diga explícitamente que el Espíritu Santo es Dios. Ahora, si usted lo tiene, me ayuda y lo aporta y sería bonito. ¿Ya? Anoten eso porque ese es un problema que tenemos. Porque estamos preguntándonos si la Trinidad será una verdad bíblica o no. Es una verdad teológica. Los concilios definieron la Trinidad y la teología venía enseñando por los siglos que la Trinidad. Ahora estamos tratando de hacerle un examen bíblico. Si no podemos probar que el Espíritu Santo es Dios, ¿se sostiene la Trinidad? ¿Queda parada la Trinidad? Si no tenemos una manera de demostrar que el Espíritu Santo es Dios, ¿queda en pie la Trinidad? No queda en pie, se viene abajo. Quiere decir que la doctrina de la Trinidad no es bíblica. Por lo tanto, no es verdad. Y ya nos encontramos con un problema de entrada. Vamos a decirlo así. Al parecer, no hay ningún texto donde se diga explícitamente que el Espíritu Santo es Dios. En cambio, sí, con respecto al Hijo sí podemos hallar y con respecto al Padre no. Segunda pregunta. ¿Hay algún texto que ustedes me pudieran demostrar con un texto que diga que el Espíritu Santo es una persona? Por ejemplo, los testigos de Jehová, si ustedes lo visitan, le van a decir que el Espíritu Santo es una energía, es una fuerza impersonal, una energía, es un poder, le van a decir varias cosas así. Y usted como trinitario, usted le va a decir, no hay ninguna cosa, el Espíritu Santo es una persona. Supongamos que el testigo de Jehová le dice, bueno, a ver, demuéstrame en un texto, uno solo, donde diga explícitamente que el Espíritu Santo es una persona. Que diga el Espíritu Santo es una persona. Entonces, anoten ahí, segundo problema. Al parecer, no existe ningún versículo que diga explícitamente, otra vez la palabra explícitamente, que el Espíritu Santo es una persona. Y si el Espíritu Santo no fuese una persona, ¿podría ser Dios? Si no es persona, ¿puede ser Dios? No. Con mayor razón no puede ser Dios. O sea, podría ser persona y no Dios, pero para ser Dios tiene que ser necesariamente persona. Si no, ¿cómo puede ser Dios? ¿Ya? Así que, si el Espíritu Santo no es Dios, la Trinidad es mentira. Si el Espíritu Santo no es persona, la Trinidad es mentira. Porque si no es persona, tampoco es Dios. Por lo tanto, no hay tres personas. El Padre sería persona, el Hijo sería persona, pero el Espíritu Santo no es persona. Y por lo tanto, ya no podemos hablar de Trinidad, tendríamos que hablar de dos, no de tri. Por lo tanto, la doctrina de la Trinidad se cae al suelo, se viene abajo. Empezó re bien la clase, hermano, estamos en la prueba primero.
otra consulta, otra pregunta. ¿Hay algún texto que diga que tenemos que adorar al Espíritu Santo? Porque si es persona y es Dios, pregunto, ¿debe ser adorado? ¿Dios debe ser adorado? Sí. ¿El Espíritu Santo es Dios? Sí. ¿Debe ser adorado? ¿Si es Dios? Sí. ¿Hay algún texto que nos mande, que nos diga que así como adoramos al Padre y adoramos al Señor Jesucristo, debemos adorar al Espíritu Santo? ¿Conocen ustedes por ahí? Bien. Tercera dificultad entonces, al parecer no hay ningún texto que diga explícitamente que tenemos que adorar al Espíritu Santo. Otra dificultad que tenemos. O sea, bíblicamente así, tratando de buscar un texto, no tenemos ninguno para probar que es Dios, no tenemos ningún texto para probar que es una persona, y tampoco hay un mandato de que tengamos que adorar al Espíritu Santo. Y a los creyentes se nos manda a adorar al Espíritu Santo. Bueno, pero si no adorar, orar, por lo menos habrá algún texto de donde se nos ordene orar al Espíritu Santo, clamar al Espíritu Santo. Bueno, ¿lee la Biblia usted o no? ¿Será que no tenemos idea porque no la leemos o porque...? ¿Ah? Y no hemos llegado a esa parte. Claro, me refiero yo en nuestro estudio de la Escritura habitualmente empiezan a encontrar alguna vez con que digan clamen al Espíritu Santo, oren al Espíritu Santo, invoquen al Espíritu Santo. Claro. Ya, cuarto problema entonces. Al parecer no tenemos ningún versículo, ningún texto donde se nos diga explícitamente que tenemos que orar o clamar al Espíritu Santo. Ya. Entonces vuelvo otra vez al comienzo. Si no sabemos a ciencia cierta si el Espíritu Santo es Dios, con algún texto explícito, si es persona, si no tenemos ninguna orden de adorarlo, si no tenemos ninguna orden de orar al Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, ¿será cierto que la doctrina de la Trinidad es una doctrina bíblica? Que hay un solo Dios, pero que en Dios hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que el Padre es Dios, y que el Hijo es Dios, y que el Espíritu Santo es Dios, pero no hay tres dioses, sino un solo Dios, pero no una sola persona, sino tres personas. En circunstancia que al parecer no hay ningún versículo que diga que el Espíritu Santo es Dios, que es una persona, que podemos adorarlo, porque repito, si es claro que Él es persona y es Dios, Él debiera ser adorado, porque Dios debe ser adorado. Y al Padre lo adoramos porque es Dios, y al Hijo lo adoramos porque es Dios, y si el Espíritu Santo es Dios, ¿qué problema habría en adorar? Y si podemos orar al Padre y podemos orar al Hijo, ¿por qué no podríamos orar al Espíritu Santo? Si es que es persona y si es que es Dios, si es que la Trinidad es verdad y si es que la Trinidad es bíblica. Entonces vamos a sostener que esto es verdad
vamos a dejarlo en pie que esto es así. Entonces necesitamos explicarnos por qué en la Escritura no es tan claro. ¿Cuál es la explicación entonces para que no haya tanta claridad con respecto al Espíritu Santo como sí la hay con respecto al Señor Jesucristo y sí la hay con respecto al Padre? Porque si vamos a dejar en pie la Trinidad, esperamos que no se nos caiga, si la vamos a dejarla en pie, es que entonces tenemos que buscar una explicación de por qué será que la Escritura, vamos a decir así, guarda una especie de silencio con respecto al Espíritu Santo. Que sí está y que está mencionado en muchas partes, pero no queda como penando esto de que como que falta esta claridad. Si es que, repito, si es que Él es persona, tres personas, si es que Él es persona y si es que Él es Dios. Y si es que Él es no un tercer Dios dentro de la deidad, sino que si es el mismo Dios, el único Dios. Porque no hay tres dioses. Nosotros no creemos como los testigos de Jehová de que el Hijo es como un segundo Dios. ¿No? Los testigos de Jehová no niegan que Jesucristo sea Dios, pero lo que dicen es que Él es un Dios no como el Padre. El Padre es un Dios eterno. El Hijo es un Dios menor que tuvo comienzo. Y el Espíritu Santo para los testigos de Jehová ni siquiera es persona. Es una fuerza, una energía. ¿Ya? Entonces tenemos que buscar una explicación de por qué, repito, como que la Escritura guarda un cierto silencio con respecto a la persona del Espíritu Santo. No queda como claramente revelada la persona del Espíritu Santo como sí el Padre y como sí el Hijo. El Hijo para algunos tampoco es tan claro. No es tan fácil tampoco de demostrar por la Escritura de que el Hijo es Dios. Felizmente hay unos cuantos textos, que ojalá los alcancemos a tocar acá, 7, 8, 9 textos por ahí, que yo siempre digo que son como una joyita que hay que guardarlos, porque en esos textos se demuestra la deidad del Señor Jesucristo. Y especialmente esa tarea le tocó a Juan. El Evangelio de Juan y las cartas de Juan son las que el Espíritu Santo mismo usó para inspirar a Juanito para dar esta revelación de que Jesucristo es Dios. Pero con respecto al Espíritu Santo es como que faltó Biblia para que Él quedara plenamente revelado. ¿Ya? Y ahí queda como un signo de interrogación. Entonces me voy a adelantar a dar una respuesta. En los 4 problemas que leímos ahí, o sea que ustedes notaron, las 4 dificultades que tenemos a la hora de acercarnos a comprender la persona del Espíritu Santo, especificamos la palabra explícitamente, ¿cierto? Pero quiere decir entonces que si no está explícitamente claro, sí está implícitamente claro. ¿Ya? No lo dicen los textos explícitamente, pero podemos inferir con certeza, no así con conjeturas, no así como con opiniones, sino que inferir con certeza que implícitamente sí está claro que el Espíritu Santo es una persona y es Dios, etc. Pero tenemos que buscar la explicación de por qué es así esto. ¿Por qué con el Espíritu Santo hay cierta oscuridad y con respecto al Hijo también hay cierta oscuridad? En cambio, sí, la persona del Padre está clarita, digamos. Nadie puede poner en duda que el Padre sea Dios. Ni los testigos de Jehová, ni los solo Jesús, ni nadie de esos ponen en tela de juicio que el Padre sea Dios. Los problemas siempre están en el Hijo y más todavía en el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál será la explicación? Miremos ahora en la Escritura algunos textos ahora. ¿A qué se debe este fenómeno? Comencemos con 1 Corintios 'Me pueden interrumpir, si no me están siguiendo en la comprensión de lo que digo, levantan la mano nomás y me preguntan, opinan.
Lo único que no les pediría es que no tienen huevos ni tomates. Por lo menos no todavía, ¿no? En la primera clase sería muy feo. Ya. 1 Corintios 8:6. ¿Quién se ofrece a leer, por favor? Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y para quien nosotros existimos, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual ha sido creada todas las cosas, y por quien nosotros también existimos. Ya. Eso lo está diciendo a causa del 5. Leamos el 5 también. Dice, pues, aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, sin embargo, para nosotros, ¿qué pasa? ¿Cuántos dioses hay para nosotros? Uno. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Atención, pero si yo hubiese escrito esta carta, no Pablo, yo habría puesto ahí, cuando dice, pero para nosotros hay un solo Dios, yo habría puesto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero el apóstol Pablo aquí no había orado mucho, parece, cuando escribió esta carta. Él dice, sin embargo, para nosotros solo hay un Dios. ¿Quién? El Padre. Y se olvidó del Hijo y se olvidó del Espíritu Santo. Y dice que ese único Dios para nosotros es solo el Padre. Y dejó fuera al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. Y dice, del cual, del Padre, proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y para nosotros hay un Señor, pero ya no lo puso en la categoría de Dios, sino que lo puso en la categoría de Señor. ¿Y a quién es ese? Para nosotros hay un solo Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. O sea, al Padre le atribuyó la categoría de Dios solo al Padre, y a Jesucristo le atribuyó la categoría de, o la dignidad de Señor. ¿Qué les parece? Y del Padre solamente dice que es Dios, y que es un solo Dios, y ese es solamente el Padre. ¿Y quién es Jesucristo? Entonces le podríamos preguntar nosotros a Pablo, ¿y qué pasó con Jesucristo? Sí, dice, Él es el único Señor. Nosotros por medio de Él. ¿Y del Espíritu Santo? Nada. O sea, aquí podría haber puesto también al Espíritu Santo en alguna función o algo, en qué lugar le corresponde, pero del Espíritu Santo se olvidó. Aunque en el mundo hay muchos dioses y hay muchos señores, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, y un solo Señor, Jesucristo. No hay más. Ahora, este texto, si fuese uno solo, uno podría decir, bueno, acá Pablo no quiso decir lo que dijo, un solo texto, en cambio los otros textos son todos claros. No, esta misma verdad está repetida en otros textos en forma muy clara, por el mismo Pablo y por otro. Miremos, por ejemplo, ahora Juan 17. Un segundo texto, Juan 17. Versículo 3. Lo ponemos aquí al ladito del de 1 Corintios. Juan 17, 3. ¿Qué dice? Aquí está hablando el propio Señor Jesucristo. Y está orando, conversando con el Padre, orando al Padre. ¿Qué le dice? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ya, o sea, lo mismo que leímos en 1 Corintios 8:6, aquí está ahora dicho por el propio Señor, dirigiéndose a su Padre en oración, y le dice, ¿en qué consiste la vida eterna? En que los hombres te conozcan a ti. ¿A quién le está diciendo con ese ti? Al Padre. Le está diciendo qué cosa,
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Otra vez vuelve a reiterar que el único Dios verdadero no es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino que es el Padre solamente. Pero la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y que los hombres me conozcan a mí, porque dice él, a Jesucristo, a quien has enviado. Pero él se queda fuera de la calidad de Dios, porque solo al Padre lo llama el único Dios verdadero. No se incluye él. Él simplemente se designa Jesucristo. Pero la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Pero de él no dice nada, no dice que es Dios, no dice que ni siquiera aquí que es Señor. Solamente Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo aquí? El enviado del Padre, a quien tú enviaste. Se vuelve a repetir lo de Corintios 8:6. Otro texto, Efesios 4. Efesios 4. El versículo 6, pero vamos a leer desde el 4, del 4 al 6. ¿Quién me ayuda? Del 4 al 6. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Muy bien. ¿Qué son estas 7 cosas mencionadas aquí? Son los elementos de nuestra comunión. O sea, todos los hijos de Dios tenemos en común estos 7 elementos. Estas 7 verdades, estas 7 realidades son comunes a todos los hijos de Dios en cualquier parte de la tierra o de la historia. Esta es nuestra unidad espiritual. ¿Ya? ¿Y cuál es? En el versículo 4 dice un espíritu. Ya ahí está mencionado el Espíritu Santo. En el versículo 5, un Señor. ¿Y a quién está llamando con ese título Señor? A Jesucristo. ¿Queda claro? Y ahora cuando va a referirse al Padre, dice un Dios y Padre de todos. A Jesucristo no lo llamó Dios, sino lo llamó, tal como había dicho en Corintios 8:6, lo llamó Señor. Al Espíritu lo llamó Espíritu, tal cual. Pero cuando se refiere al Padre dice, hay un Dios. Y ese es el Padre. O sea, Jesucristo, aun cuando es llamado Señor, y Señor es uno de los nombres de Dios, no obstante no es llamado Dios. Y lo dice Pablo con la misma fuerza de decir que solo el Padre es Dios. Entonces yo interrogaría a Pablo y le digo, bueno, ¿y Jesucristo? ¿Jesucristo no es Dios? ¿Solo el Padre es Dios y Jesucristo no es Dios? ¿Jesucristo es solamente Señor y no Dios? Aquí por lo menos mencionó al Espíritu Santo. Allá en Corintios ni siquiera lo mencionó. Aquí lo mencionó por lo menos. Pero también le podríamos hacer la pregunta, ¿y qué pasa con el Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo no es Dios? Es solo Espíritu, pero no es Dios. Pero estos textos están así, ¿no? Y explican por qué este silencio respecto al Espíritu Santo y nos dejan a nosotros metidos respecto de cómo se explica. Porque estamos creyendo en fe de que la Trinidad es una verdad bíblica y estamos tratando de ver si se sostiene bíblicamente. Y un último texto, 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. 1 de Timoteo, otra vez Pablo, en una de sus cartas, 2:5.
Y me ayudan ustedes con la lectura. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Ya. Otra vez. ¿Hay cuántos dioses? Un solo Dios. ¿Ya? ¿Y a quién se estará refiriendo con esa? Al Padre. ¿Cómo sabemos que se está refiriendo al Padre? Porque el mediador es Jesucristo. Por lo tanto, si el mediador es Jesucristo, y está diciendo que hay un solo mediador, o sea, un solo Dios, no puede ser otro que el Padre. ¿Se entiende? Aunque no dice el Padre aquí, pero se entiende que al decir hay un solo Dios se está refiriendo al Padre, porque luego habla de Jesucristo y de Jesucristo no habla como Dios, sino como mediador. Hay un solo Dios y un solo mediador entre ese Dios que es uno solo y que sabemos que implícitamente se está refiriendo al Padre. Entre Dios y ese Dios que es el Padre y los hombres hay un solo mediador y ese es Jesucristo. Así que de Jesucristo hasta aquí, ¿qué cosas han salido de Jesucristo? Señor. Que el Señor, muy bien, que es mediador. Jesucristo hombre, claro. Este mediador es el hombre. Y enviado. Claro, Jesucristo que tú has enviado, es enviado. Esos títulos le pertenecen a Jesucristo. Pero por alguna razón Pablo no le ha atribuido en estos textos que hemos visto, no le atribuye que él sea tan Dios o Dios como el Padre. Ni siquiera lo ha llamado Dios, sino que ha dicho que la calidad de Dios solo le corresponde al Padre. Y al Espíritu Santo ni siquiera se le mencionó en 1 Corintios, y cuando se le menciona no se dice qué es lo que es el Espíritu Santo, solo se le menciona un espíritu. En cambio de Jesucristo dice un Señor. Entonces sabemos que Jesucristo es el Señor. Del Espíritu no sabemos nada, porque simplemente lo mencionamos. Sabemos que hay Espíritu, pero no dice qué título tiene o qué dignidad tiene, excepto el ser Espíritu. Muy bien. ¿Cuál es la explicación de esto? Porque hasta aquí la Trinidad no es bíblica. Hasta aquí la Trinidad no queda en pie. ¿Ya? Muy bien. Repítalo, hermano, ¿eh? Repítalo. Que diferente el rol que ocupa el Espíritu Santo es diferente al que ocupa el Padre y el Hijo. Ya. Y la función del Hijo también sería diferente a la del Padre. Porque resulta que Jesucristo tampoco fue llamado Dios en estos textos. Y se dice algo más grave todavía, se dice que solo el Padre es Dios. ¿Sí, hermano? El que se dice que siendo en forma de Dios se despojó a sí mismo. Creo que puede ser esa la explicación de que no que haya renunciado a su calidad de Dios, sino que para lo que fue enviado se puede buscar, digamos, esa divinidad. Muy bien. Ahí hay una pista interesante, porque el texto de Filipenses dice, siendo en forma de Dios. Hay que estudiar qué significa esa frase, pero ya está diciendo algo grande de Jesucristo, ¿no? Siendo en forma de Dios. Él se despojó. Y entonces el hermano José está proponiendo que esa sería la explicación. Que cuando vemos al Hijo, o a la segunda persona de la Trinidad, o a Jesucristo, lo vemos acá, ya lo vemos en su calidad de despojado de su forma de Dios. Y eso es un antecedente interesante, Hermano, para la explicación. hay un texto también que dice que en el principio el verbo era Dios. El verbo era con Dios, dice. Y Sí. después dice, y el verbo era Dios. Era Dios. Muy bien. Dale, no, están razonando muy bien. ¿Alguien más? Hay otra parte que dice que Él es la imagen del Dios invisible. Claro. Ya, pero ahí no, eso no afirma que sea Dios, Y también dice ahí sino que dice que es la imagen del Dios invisible. O sea, este Dios que no se puede ver, Que la imagen es igual. La imagen significa igualdad. Cuando yo me reflejo en un espejo,
estoy reflejando en el espejo que soy yo. Sí, Esa es la imagen del Dios invisible. claro. Pero a eso me refería yo antes con la palabra explícitamente, porque ahí implícitamente estaría afirmando que Jesucristo es Dios. Porque con la palabra imagen no es algo explícito, pero es implícito. Es como si ese texto lo complementamos con Hebreo, donde dice que Él es la imagen misma de su sustancia, ahí ya casi queda en castellano, ¿no? Porque ahí vuelve a repetir que es la imagen, pero al decir que es la imagen misma de su sustancia, ya entonces estamos diciendo, parece que aquí estamos frente a Dios, Y la miren como sea. a Dios de una manera visible. Claro, Hermano, y también cuando dice, en otro tanto el concilio dice que el mismo Jesús dice, yo y mi Padre somos uno solo. claro. Sí, En otra parte también dice, el que me conoce a mí, conoce al Padre. claro, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Para confirmar también lo que dice el hermano ahí, de que Él era la imagen. O sea, el que veía a Jesucristo estaba viendo a la imagen del Padre, la fotografía del Padre. Muy bien. Pero entonces hay como una contradicción aparente entre unos textos donde sí se afirma que Él es Dios, y esto entonces uno le podría preguntar a Pablo, pero ¿por qué dijiste que para ti hay un solo Dios y que ese era solo el Padre? ¿Por qué dijiste que era solo el Padre si el Hijo también es Dios por estos textos que ustedes están mencionando? Y vamos a adelantarnos, que no lo hemos demostrado todavía, vamos a adelantarnos que el Espíritu Santo también es Dios. ¿Por qué cuando dijiste que para nosotros hay un solo Dios, solo te referiste al Padre y dejaste afuera al Hijo que también es Dios y al Espíritu Santo que nosotros sabemos que también es Dios? ¿Por qué contestaste así? Porque creas como una especie de contradicción. ¿Ya? Pero la explicación va por la pista que daba el hermano José, y entonces vamos a usar un concepto. Cuando hablamos de la Trinidad, tenemos que distinguir entre Trinidad económica y Trinidad inmanente. Estos son conceptos teológicos, pero que ayudan mucho para explicar el aparente problema que tenemos, el aparente problema bíblico. Que cuando nos vamos a referir a la Trinidad, tenemos que distinguir si nos estamos refiriendo a la Trinidad económica o a la Trinidad inmanente. ¿Ya? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de Trinidad económica? La palabra economía aparece en la Biblia. Pablo la usa en sus cartas. En nuestra Reina Valera, la palabra economía está traducida como dispensación. Por ejemplo, en Efesios aparece, dice, Dios se ha propuesto reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación. Esa palabra en griego es economía. Y aparece en varias otras partes. Es una palabra que usa Pablo, por lo tanto esta palabra es bíblica. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo con Trinidad económica? Nos estamos refiriendo a lo que decía mi hermana, recuérdame su nombre, hermana Mónica. Nos estamos refiriendo a cuando Dios se nos manifiesta por causa del plan, ya sea el plan de la salvación o el plan completo de Dios. Cuando Dios aparece desde la creación para acá, Él se nos manifiesta de una manera determinada. Donde el Padre tiene un lugar, el Hijo tiene un lugar y el Espíritu Santo tiene un lugar. Vamos a decir así, es como que por un acuerdo divino, es por causa del consejo que hubo en la deidad, ellos para llevar adelante el plan desde la creación misma, incluyendo la redención y la salvación y la consumación de todas las cosas, ellos acordaron, vamos a decir así, internamente, en el plan divino, acordaron cómo se nos iban a manifestar a nosotros. ¿Qué lugar iba a ocupar el Padre? ¿Qué lugar iba a ocupar el Hijo? ¿Qué lugar iba a ocupar el Espíritu Santo? ¿Cuál iba a ser la función del Padre? ¿Cuál iba a ser la función del Hijo? ¿Cuál iba a ser la función del Padre?
del Espíritu Santo. Eso es Trinidad económica. Cómo Dios, en su economía, en el desarrollo de su plan, ellos acordaron tomar un lugar determinado para funcionar. ¿Me siguen hasta aquí la explicación? ¿Se entiende? Por lo tanto, esto es desde la creación para acá. La Trinidad económica es desde el momento de la creación en adelante. ¿Por qué? Porque la creación es el plan de Dios puesto en marcha. O sea, cuando Dios empieza con su plan, Él parte con la creación. ¿Qué hay antes de la creación? Ya, pero ¿quién existe? ¿Quién es antes de la creación? Dios. Dios. Solamente existe Dios. ¿Ya? Y Dios es eterno, y solo Dios estaba en la eternidad pasada, pero en algún momento Dios decidió manifestarse. ¿Con qué inició su manifestación? Con la creación. El primer acto, la primera obra de Dios en su manifestación es la creación. Así que cuando Dios dijo, hagamos al hombre, o sea, la luz y todas estas manifestaciones, ya vemos a Dios echando a andar el plan eterno que Dios tenía. Un plan que era tan eterno como Dios. Y desde ese momento, entonces, ellos se nos manifiestan. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se nos manifiestan de una determinada manera. Pero esa determinada manera es por causa de la economía de Dios. Es por causa de que Dios va a llevar a cabo su plan. No voy a decirlo así, perdonen el lenguaje como vulgar. Ellos se organizaron. Ellos acordaron como un equipo. Hay textos en el libro de los Hechos que hablan del consejo eterno de Dios, del consejo anticipado y predeterminado por Dios. O sea, por ejemplo, que el Hijo iba a ir a la cruz, eso quedó determinado en el consejo eterno de Dios. Eso no fue algo que se improvisó en el camino. Eso quedó todo calculado en el plan. Y el que iba a morir era la segunda persona de la Trinidad, la que iba a morir en la cruz, y no el Padre ni el Espíritu Santo. Todo eso quedó acordado. ¿Ya? Pero a eso le llamamos Trinidad económica. La pregunta es, ¿pero Dios es solamente como se nos manifestó? ¿El Padre es solamente como se nos manifestó? ¿El Hijo es solamente como se nos manifestó? ¿El Espíritu Santo es solamente como se nos manifestó aquí por causa del plan? La pregunta es, pero antes del plan y antes de la economía, ¿cómo es el Padre? ¿Y cómo es el Hijo? ¿Y cómo es el Espíritu? Por ejemplo, todos nosotros, en esencia, todos los que estamos aquí en esencia somos personas. O sea, la esencia de los que estamos aquí es que somos personas. Ahora, si esta persona en particular, llamada el hermano Tito, si en su devenir, vamos a decir así, si en la economía de su vida, él se casó, además de ser persona, pasó a ser marido. Y yo puedo decir, él es persona y él es marido, porque en el devenir de su vida, él se llegó a casar. Pero si además de casarse, él llegó a tener un hijo, yo puedo decir ahora que además es padre. O sea, él es persona, es marido y es padre. Pero el hecho de ser marido y ser padre tiene que ver con la economía de la vida de él. Porque también podría ser que no se hubiese casado y también podría ser que no hubiese sido padre nunca. Porque si no se casa y es cristiano, no tenía cómo ser papá. Claro, porque si uno no es cristiano puede ser papá igual. Pero pregunto, aunque no sea marido, ¿sigue siendo persona? Sí. Aunque no sea padre, ¿sigue siendo persona? Sí.
Entonces, lo que Él es en esencia, que es ser persona, ya sea que se case o no se case, tenga hijos o no tenga hijos, sea papá, no sea rico, sea pobre, sea sano o enfermo, esas cosas que son de la vida misma, de la economía misma, no quitan o no restan a lo que Él es en esencia, que es ser hombre o ser persona. Entonces, eso es Trinidad inmanente. Trinidad inmanente es lo que Dios es en sí mismo. Lo que Dios es en sí mismo. Ya no lo que Dios es por causa de nosotros, por causa del plan, por causa de la manifestación, sino lo que Dios es en sí mismo. O sea, lo que Dios es en esencia. Lo que Dios es en esencia. ¿Me siguen, hermano? El hermano Pablo dice, para que no se nos funda el cerebro, vamos a hacer un break. Pero antes de eso, ¿alguna pregunta? Por sobre todo comprensión, no importa que no estén convencidos de nada todavía, porque estamos en la primera clase, pero por lo menos si me están siguiendo la argumentación. ¿Ya? Si no distinguimos esto, hermano, si no distinguimos esto, para nosotros vamos a encontrar contradicciones en la Escritura. Pero si entendemos esta diferencia, entonces se nos va a aclarar todas las aparentes contradicciones que tiene. Porque cuando estamos diciendo que Pablo llama que solo el Padre es Dios, nos estamos refiriendo aquí. En la economía de Dios, solo el Padre se reservó la dignidad de Dios. Porque solo el Padre representa ese aspecto de Dios al cual ninguno de nosotros tiene acceso. Como dice el texto, al cual ninguno ha visto ni puede ver, porque Él habita en luz inaccesible. Él es Dios y nosotros somos unos piojos. No tenemos, con este cerebro así, no tenemos ni una posibilidad ni de entenderlo, ni de conocerlo, ni de verlo, ni de alcanzarlo. ¿Ya? Pero esa calidad se la reservó solo al Padre, pero aquí en la Trinidad económica. La pregunta es, pero en la Trinidad inmanente, ¿el Hijo es también Dios? Sí, el Hijo es también. Entonces ahí casa muy bien lo que decía el hermano José. Claro, lo que vemos acá en el Hijo, cuando está en la tierra, lo que vemos es al Hijo despojado, al Hijo hecho hombre. Y entonces, él mismo dice, en esa condición dice, el Padre es mayor que yo. Y tal como leímos Juan 17, él dice, Él es el único Dios verdadero. Porque al Hijo, en el plan, en la economía, no le ha correspondido representar la dignidad y la calidad de Dios, sino otra dignidad. Ser el Verbo, ser el Hijo del Hombre, ser el Cristo, ser el Salvador, ser el Señor, y etcétera, etcétera, todos los títulos que la Escritura le da. Pero eso se entiende porque estamos hablando de la economía. Estamos hablando dentro de la economía, estamos hablando desde la creación para acá, hasta la consumación de todas las cosas. La pregunta sí, pero cuando solo Dios era, no como Dios se nos aparece, sino como Dios es en sí mismo, ahí llegó otra cosa. ¿Sí, hermano? Igual el Señor Jesucristo revela una parte de esa Trinidad inmanente, cuando Felipe le dice, el Señor muéstranos al Padre y nos basta, y el Señor le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, los que no me han conocido. Claro. Pero nota ahí mismo cómo Dios se revela, pero igual el Padre, vamos a hablar, para que sea específico, cómo el Padre se revela, pero a la vez queda escondido igual. Porque no es que el Padre se revela directamente, sino dice, el Hijo le ha dado a conocer. A Dios nadie le vio jamás. Y voy a agregar algo así, y nadie le verá jamás, en un sentido. Entonces, ¿cómo, hermano? O sea, el Padre nunca lo vamos a ver, sí, lo podemos ver, pero en el Hijo. No directamente en el Padre,
porque Él se reservó esa calidad, repito, donde Él habita en luz inaccesible. Pero Él tuvo la grandeza y la gloria de revelarse a nosotros. Y entonces Juan dice, el Hijo le ha dado a conocer. Podemos conocer al Padre, pero en el Hijo. Podemos conocer al Padre, pero a través del Hijo. Podemos conocer al Padre, pero conociendo al Hijo. Sacamos al Hijo y Dios nos queda otra vez inconocible. Sigue habitando en luz inaccesible y nosotros no tenemos cómo llegar al Padre. Entonces ahí está mostrando la Sí, todo eso, el 99%, no, mucho, vamos a decir el 95% de toda la Biblia que nosotros vemos es Trinidad económica. O sea, lo que tenemos es cómo Dios se nos reveló, cómo Dios se nos aparece a nosotros por causa del plan. ¿Ya? Y solo hay unas pequeñas pistas por ahí. Por eso decía yo con respecto al Espíritu Santo, vamos a terminar concluyendo que implícitamente podemos inferir con certeza las cosas del Espíritu Santo porque no quedaron explícitas, porque en la economía de Dios al Espíritu Santo le tocó funcionar casi como el más escondido. A Él le tocó actuar desde el silencio. Y la figura principal, el Padre. ¿Ya? Hagamos un break. Despacito. Sí. Eso es para decir que no es materia, no que espíritu ahí sea el Espíritu Santo, sino que es para decir que Dios es espíritu y no materia, porque la materia es creada. O sea, nosotros está diciendo, yo no soy creado, no soy materia. Miremos Juan capítulo 1. Dice el versículo 1 del Evangelio de Juan, capítulo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Fíjense que dice este era, no dice esto era, porque se está refiriendo al Verbo, que más en castellano es la palabra. O sea, esto habría que leerlo en el principio, era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y entonces podría o debería haber puesto eso o esa, la palabra, era en el principio con Dios. Pero se está refiriéndose, reconociéndolo como una persona, por eso dice este, pronombre demostrativo, era con Dios, era en el principio con Dios. Ahora, lo que quiero destacar de este texto por ahora nomás, es que noten que Juan, ¿desde dónde comienza? Desde el principio. No, en otras palabras está diciendo, no está partiendo desde la eternidad. O sea, lo que va a decir, él lo comienza a revelar, dice, en el principio. ¿Qué principio es ese? En otras palabras, él no nos está diciendo nada de lo que hay antes de eso. Antes del principio no se está refiriendo. Él se está refiriendo del principio para acá.
¿Ya? Esto es para reforzar la idea de Trinidad económica. ¿Ya? De lo que podemos decir, o tenemos mucho que decir, es desde el principio para acá. Porque ahí Dios se empezó a revelar. Pero Juan está diciendo aquí en el versículo 1, no me voy a referir qué pasa antes del principio. Él no parte de la eternidad pasada, sino que parte desde el principio. ¿Qué principio es ese? De la creación. El mismo principio de Génesis 1. Pues vamos ahí. Para que noten que Juan está partiendo desde Génesis 1.1. ¿De dónde parte la Biblia? ¿Qué dice Génesis 1.1? En el principio creo. En el principio, o sea, tampoco Génesis parte con la eternidad pasada, sino que parte con el principio. Este principio es la creación o donde comenzó todo. Aquí tenemos el principio del tiempo, el principio del espacio, el principio de las cosas, de la creación, de todos los seres creados. Aquí está. En el principio, ¿qué ocurrió? Creó Dios los cielos y la tierra. Y Juan está comenzando en el 1.1 desde ese mismo punto. Entonces, cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿a quién se está refiriendo con Dios ahí? ¿A quién sospechan ustedes que se está refiriendo con Dios, con el término Dios ahí? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Se está refiriendo a la Trinidad o se está refiriendo al Padre? A la Trinidad. ¿Ah? Está manifestándose, ahí hay economía. Sí, por lo tanto, Dios, ¿a quién designa ahí el concepto de Dios ahí? Si estamos hablando de la economía. Al Padre. Al Padre. Sigamos leyendo, fíjense. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí tenemos mencionado al Espíritu de Dios. O sea, Dios tiene espíritu. ¿Ya? ¿Es cierto? Porque el Espíritu de Dios es el que se movía. Entonces tenemos a Dios, tenemos al Espíritu de Dios. Y luego en el versículo 3 dice, y dijo Dios. ¿Qué tenemos ahí de Dios? La palabra. ¿Ya? O sea, en los primeros 3 versículos tenemos, en el 1 tenemos a Dios, en el versículo 2 tenemos el Espíritu de Dios, de este Dios, y en el versículo 3 tenemos la palabra. Dijo Dios. Ahora, noten que hasta aquí, si tomáramos solo esto, Dios es 3 personas hasta aquí, o esto es una sola persona. Una sola persona, ¿no es cierto? Por ejemplo, ustedes también tienen palabra, pero la palabra en nosotros no es otra persona. La palabra en nosotros es parte de nuestro ser. Yo soy una sola persona que tengo palabra. Yo también hablo y tengo palabra, pero esa palabra, en el caso de nosotros, no es una persona distinta a mí, es parte de mí. ¿Y ustedes tienen espíritu? ¿Y ese espíritu es otra persona? No, es parte de la misma persona. O sea, nosotros vamos a decir así, si estuviéramos aquí parados como en Génesis 1, Dios se parece mucho a nosotros. Dios tiene palabra, al igual que nosotros, y Dios tiene espíritu, al igual que nosotros, pero somos una sola persona. Por lo tanto, aquí pareciera que Dios es una sola persona. Dios que tiene espíritu, por eso es espíritu de Dios, el que se movía sobre la faz de las aguas, y la palabra. ¿Cuál es la revelación de Juan? Porque esto es Génesis, Génesis capítulo 1. Pero cuando llegamos a la revelación de Juan, nos vamos a Juan capítulo 1, versículo 1,
Juan hace una tremenda revelación. ¿Cuál es? Dice, en el principio era el verbo, ¿ya? Era la palabra. Según Génesis, ¿tiene razón Juan? Sí. Aquí en el principio aparece la palabra, y dijo Dios, y ordenó Dios, y mandó Dios, ahí está la palabra de Dios. Dios por medio de su palabra, creando, ordenando la creación, poniéndole nombre a las cosas, la palabra de Dios. ¿Ya? Y entonces dice, pero la frase que viene ahora, en el principio era el verbo, y la frase que viene ahora era, y el verbo era con Dios. Y ahí él está revelando qué cosa. Con esa frasecita cortita, y el verbo era con Dios. Esa es la tercera. La tercera frase es, y era Dios. ¿Ya? Estoy fijándome en la otra. Cuando Juan hace esta tremenda revelación, dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios. Con la preposición con, ¿qué cosa está revelando ahí? Ahí está diciendo que la palabra no es como en el caso nuestro, algo impersonal, sino que la palabra en Dios es otra persona. Lo que él está diciéndonos aquí nos está revelando que en Dios hay una pluralidad de personas y que la palabra es una segunda persona en Dios. Está Dios, que es una persona, y está la palabra, que es otra persona dentro de Dios, porque por eso dice, y la palabra estaba con Dios. Y la preposición griega, lo que quiere decir es que la palabra existía vuelto a Dios. O sea, tratando de decir que ellos existían cara a cara, en una comunión íntima, contemplándose Dios a la palabra y la palabra a Dios. Pero lo que importa aquí es que él está diciendo con esa frase tan cortita, el verbo era con Dios, está diciéndonos que la palabra en Dios no es como en el caso de la palabra nuestra, una palabra impersonal, sino que en Dios la palabra es una persona. Y por último dice, y la palabra era Dios. Pero aquí lo que Juan está haciendo, él es el que está, por decir así, comenzando a revelar la Trinidad de Dios. En Génesis 1 no queda claro, porque la imagen aquí es como de una sola persona que tiene espíritu y que tiene palabra, como si Dios fuera como nosotros. Pero Juan es el que nos empieza a abrir los ojos para decirnos esta tremenda revelación. La palabra en Dios es una segunda persona, es otra persona. O dicho más simple todavía, la palabra en Dios es una persona. Entonces está Dios y está la palabra, que es la palabra de Dios, pero que a la vez es otra persona. O es una persona. Y entonces cuando baja un poquito al versículo 14, donde está el clima de este prólogo del Evangelio de Juan, hace la tremenda declaración. ¿Qué pasó con esa palabra? Y aquel verbo, ¿cuál verbo? Porque cuando dice aquel es porque se está refiriendo a un verbo en específico. ¿A cuál? Al que había mencionado en el 1. Este verbo que yo le acabo de decir, que en el principio estaba con Dios, que era el verbo y que estaba con Dios y que era Dios, muy bien, ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo, que se llama una vez que se encarna se llama Jesucristo, ¿no es cierto? O Jesús, una vez que se encarna, eso ahí queda confirmado entonces de que esa palabra era una persona. No era como en el caso nuestro, que la palabra nuestra es algo impersonal, pero en el caso de Dios, la palabra es una persona. Queda confirmado en el versículo 14, porque cuando esa palabra se hizo carne, se llamó Jesucristo. O sea, ahí ya queda claro, porque está Jesucristo, está el Padre, pero eso estaba claro desde antes que se encarnara, por el versículo 1. Juan 1.
era con Dios. ¿Ya? Y entonces, pero lo que quiero que retengan por ahora es el hecho de que Juan no comienza en la eternidad pasada, sino comienza, vamos a decir así, desde la economía de Dios. O sea, en la Trinidad económica, el lugar de la segunda persona en la Trinidad, ¿cuál es? Ser la palabra. Hasta el momento de la encarnación, ¿no es cierto? Él era, vamos a decir así, solo la palabra. Entonces, cada vez que ustedes leen en el Antiguo Testamento, vino la palabra de Jehová al profeta tanto, Dios habló su palabra, y todo esto, ¿quién es esa palabra? El Señor Jesucristo, que no está revelado ahí como una persona, pero Juan sí lo revela ya como una persona, y nos dice que esa palabra es la que se hizo carne un día, y que nosotros la conocemos como nuestro bendito Señor Jesucristo. Sí, hermano. Hermano Rubén, aquí donde dice en el Génesis, en el 15, dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Aquí también se refiere al Señor. Claro, cuando es la palabra de Dios, ya sabemos por el Nuevo Testamento que esa palabra es una persona, y que es el Señor Jesucristo una vez que se encarnó. Entonces, el término palabra en el fondo es Jesucristo en su preexistencia, antes de su encarnación. ¿Cuál es la revelación más grande? ¿Cómo se nos revela por excelencia el Señor Jesucristo antes de su encarnación? Como la palabra. La palabra de Dios. Entonces, no olviden nunca esto, la palabra en Dios es una persona. Es la palabra, pero es una persona. Y esa es la gran diferencia entre Dios y nosotros. Dice que todo lo que hace referencia a Dios conversando con Abraham, cuando él dice hágase la luz, entonces el trato de Dios a la segunda persona de Dios. Claro, por eso, porque la pregunta es: ¿de dónde Juan saca para llamar a Jesucristo el verbo? ¿De dónde lo saca? Lo saca de Génesis. De toda esta expresión donde dice: y dijo Dios, y dijo Dios. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos, dice el Salmo 33 por ahí. Por la palabra de Dios. Bueno, esa palabra es Jesucristo. Eso lo sabemos por el Nuevo Testamento. Pero nosotros ahora, cuando vamos al Antiguo, entonces, como vamos desde la luz del Nuevo Testamento, sabemos que cada vez que aparece la palabra, vino a mí palabra de Jehová, esa es una persona, y el Señor Jesucristo manifestándose como la palabra de Dios antes de su encarnación. Y una vez que se encarna, ¿qué otros títulos adquiere el Señor Jesucristo? Una vez que se encarna, dice, fíjense el 14, Juan 1:14, aquel verbo fue hecho carne. Fíjense que lo llamó verbo todas las veces hasta el momento de la encarnación. Solamente lo llamó verbo o palabra. Pero una vez que se encarnó, dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Una vez que habitó entre nosotros, cuando se encarnó. ¿Qué gloria? ¿Cuál era la gloria? Como del unigénito del Padre. O sea, cuando se encarnó, entonces se nos reveló como hijo, como el hijo unigénito del Padre. Fíjense que no había mencionado a Dios como Padre hasta este punto. Recién en el 14 mencionó a la palabra como hijo o como unigénito y a Dios como Padre. Así que si estuviéramos estudiando cristología, tendríamos que hablar de Cristo antes de su encarnación y tendríamos que hablar de Jesucristo una vez que se encarnó. Porque Cristo no existe desde la encarnación. Cristo existe desde el principio y desde la eternidad. Si nos salimos de la economía, vamos a ver que el Shema no pasa. Cuando en el Salmo dice, dijo el Señor a mi Señor, ¿quién le habla? David, digamos, habla de dijo el Señor Sí. a mi Señor. A ver, ¿me puede contestar tú mismo? Dijo el Señor, se está refiriendo a un sujeto 1, dijo el Señor a mi Señor, o sea, David está reconociendo al sujeto 2 como su Señor, ¿y qué cosa le dijo? Siéntate a mi diestra. ¿Quién hablando a quién?
Eso es profético, no es que en ese momento del Salmo ocurrió, sino que eso estaba mirando hacia el futuro. Mirando cuando muriera el Señor Jesucristo. El Padre dirigiéndose al Hijo. ¿Ya? Por eso que el Señor Jesucristo toma ese texto y le dice, a ver, contésteme ustedes, estudiantes de la escuela de la obra, le dice a ver, contésteme esta preguntita. Si el Mesías es hijo de David, ¿cómo David lo llama mi Señor? Porque en el Salmo le está diciendo, dijo el Señor a mi Señor. O sea, David está reconociendo a este a quien el Padre le habló, lo está reconociendo como su Señor. Y con el Nuevo Testamento sabemos que eso se cumplió en la persona del Señor Jesucristo. El Padre, cuando lo exaltó, lo resucitó, lo exaltó, lo sentó a su diestra, allí le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado. Pero eso es profético, el Salmo mirando hacia el futuro. Todo eso se cumplió después de la encarnación. Pero no quiere decir que no existía. Estaba como la palabra. La palabra un día se hizo carne. ¿Ya? Pero Juanito parte, Trinidad Económica parte del principio. Y uno dice, ¿por qué? ¿Y por qué no partió de la eternidad? ¿Por qué Génesis 1 parte desde el principio y Juan 1.1 parte desde el principio? ¿Qué pasa con Dios antes de eso? ¿Qué pasa con Dios en la eternidad pasada? Allí solo, en la eternidad pasada, solo el Padre es Dios, porque en la Trinidad Económica solo el Padre es Dios. Pero en la Trinidad inmanente, ¿solo el Padre es Dios? ¿El Hijo es también Dios? Aunque acá no funciona como Dios, aunque acá no se revela como Dios. Acá los títulos son, Él es la palabra, Él es el Señor, Él es el Hijo unigénito, Él es el mediador, Él es el Salvador. ¿Qué más nos salió? El enviado del Padre, el Hijo del Hombre. Pero eso es todo Trinidad Económica. Así que no está equivocado Pablo cuando dice, para nosotros hay un solo Dios, el Padre. No está equivocado porque está hablando de la economía de Dios. Pero miren ahora, Primera de Juan, capítulo 5. Este es uno de los textos que le digo yo que son joyitas respecto al Señor Jesucristo y que habría que marcarlo, subrayarlo, aprendérselo de memoria, creerlo. Juan, Primera Juan 5, exactamente el versículo 20. Primera Juan 5:20. Y ustedes me van a ayudar después para descubrir los otros textos que son, yo les dije que no son más de 7 u 8 textos y que tienen esta característica. Ya, ¿qué dice el 20? Primero Juan 5:20. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Se está hablando una vez que el Verbo se hizo carne. ¿Y qué hizo el Hijo? Este Hijo que ha venido y nos ha dado entendimiento, aleluya, para conocer al que es verdadero. O sea, el Hijo, una vez que fue enviado y vino y habitó entre nosotros, Él nos dio entendimiento para que conozcamos el verdadero. ¿De quién creen ustedes que podría estar refiriéndose como el verdadero?
¿Ah? Al Espíritu Santo. ¿Qué otra posibilidad tenemos? ¿A quién se puede estar refiriendo? ¿Recuerdan cuando oró en Juan 17.3? ¿Cómo oró ahí en Juan 17.3? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, refiriéndose al Padre, el único Dios verdadero. O sea, si uno une los textos, y el mismo Juan escribiendo el Evangelio, ahora el mismo Juan escribiendo la epístola, uno sospecharía que por verdadero, el Hijo ha venido para que conozcamos el verdadero, se podría estar refiriendo a quién, no al Espíritu Santo, sino a quién, al Padre. Podría sospechar uno, basado en Juan 17.3. Sigamos. El Hijo no ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. ¿Ya? Pareciera que hasta ahí, si fuera yo el que está leyendo, tendería a pensar que está refiriéndose al Padre. Pero la frase que viene dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. O sea, el Hijo ha venido, nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero, que es el mismo. El Hijo nos da entendimiento para que sepamos que Él es el verdadero. Aun cuando antes había dicho que el verdadero era el Padre, pero ahora Él también se incluyó como el verdadero. Y aquí está el clímax. Y entonces después que ha dicho que el Hijo es el verdadero, dice, o sea, el Hijo, es el verdadero Dios y la vida eterna. Revelación cristológica más alta no hay en el Nuevo Testamento. Al punto que hasta los celulares suenan y aplauden. ¿Esto estaba todo preparado, no? Hermano, ¿se dieron cuenta? Este es el verdadero Dios. Bueno, no era el Padre. Según Pablo en 1 Corintios 8:6, no era el Padre y solo el Padre. ¿Y ahora qué está diciéndonos Juan acá? Nos está diciendo que el verdadero Dios, ¿quién es? Su Hijo Jesucristo, el Hijo Jesucristo, el Hijo de Dios. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Qué es lo que es esto? Trinidad inmanente. Aquí Juan se pegó la ola y se saltó toda la economía de Dios y se fue a la eternidad pasada y nos está revelando quién es a este que en la economía conocemos como la palabra, como el Hijo, como el mediador, como el enviado, ¿no? Él se fue más para atrás, la eternidad pasada, y nos dice, Él es también el verdadero Dios, al igual que el Padre. No solo que es Dios, sino que es el mismo Dios que el Padre, porque no hay dos dioses ni tres dioses, hay un solo Dios verdadero. Jesucristo es ese mismo Dios verdadero, al igual que el Padre. El Padre es el único Dios verdadero y el Hijo también es el único Dios verdadero. ¿Ya? Pero eso es lo que el Hijo es en la Trinidad inmanente. No es como dicen los testigos de Jehová, que por ser hijo es un hijo más chiquitito. No, este es el Dios verdadero. Los unitarios postulan eso también, digamos, de que... No, el problema de los unitarios es también en este punto de que el Hijo es Dios y es el único Dios. El problema es que ellos niegan las personas. Dicen que no son tres personas, sino que son tres manifestaciones de una misma persona. Por eso los unitarios, que nosotros los conocemos como los solo Jesús, ellos no son trinitarios, ellos niegan la Trinidad. ¿Por qué la niegan? Porque dicen, Dios es una persona que se manifestó como Padre, después esa misma persona se manifiesta como Hijo, y esa misma persona se manifiesta como Espíritu Santo. Son tres manifestaciones, pero una sola persona, de una misma persona. ¿Se entiende? Entonces ponen como ejemplo, dice, por ejemplo, yo fui hijo en una etapa de mi vida. En cambio ahora soy padre, porque ahora yo tengo hijos.
Entonces, a mí me conocieron algunos como hijo y resulta que ahora otros me conocen en esta otra etapa de mi vida como padre. Pero yo soy la misma persona, no soy dos personas. Soy la misma persona que en esta economía yo me manifiesto A, B y C. Esa es la doctrina de los unitarios, de los solo Jesús. Entonces, para ellos Jesucristo es el único Dios verdadero, están correctos en ese punto. Pero niegan que hayan tres personas, dicen que hay una sola persona. En cambio, los testigos de Jehová dicen que solo el Padre es Dios, el único Dios eterno, verdadero, Jehová, el Hijo es un Dios creado y el Espíritu Santo es una fuerza, una energía. Incluso, conversando con uno de los testigos, un compañero que ellos dicen después de Cristo que es el ángel, que menciona cuando Cristo viene en el caballo blanco, ellos dicen que no es Cristo, sino el ángel, el ángel Gabriel o Miguel, a veces. Claro. Porque viene con la espada, o sea, como es representado, como se representa un guerrero. Un guerrero. Y en el caso de los mormones, ellos dicen que son tres dioses. O sea, no solo que hay tres personas, sino que cada persona es un dios distinto del otro. Hay tres dioses, tres personas y tres dioses. Además que podemos ser dioses también. Claro, podemos ser dioses. sí, porque como fuimos hechos a la imagen, entonces ellos sacan la conclusión. Y como nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios, Dios es como nosotros. Al punto que Dios tiene cuerpo, tiene carne como nosotros. Son tres dioses y nosotros vamos, como hijos de Dios, a ser dioses también. La más difícil de entender es la que tenemos nosotros. Y por lo tanto, por ser la más difícil de razonarla, debe ser probablemente la más cierta. Porque estamos hablando de Dios. Esto no es como definir una manzana, un conejo, estamos hablando de Dios. Y Dios, por definición, es algo que nos supera a todo, que nos trasciende a todo. Y como dije antes, con este cerebro de piojo que tenemos, no podemos pretender alcanzar a Dios y por decir así, meter a Dios en nuestra pequeña mente y creer que nosotros podemos entender a Dios. No. Si Dios no se nos hubiese revelado, nosotros estaríamos ignorantes completamente de Dios. Bendito Dios que se nos reveló en su Hijo. Y para eso el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, llamada el Verbo, antes de la encarnación, tuvo que hacerse carne, hacerse hombre, y ahí es. Alguien usaba la figura, es como que si Dios fuera un ser humano y nosotros fuésemos hormigas. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Hacerse hormiga. ¿Ya? Para venir a revelarse al resto de las hormigas. De todas maneras, el salto es mucho más grande que este ejemplo, ¿no? Este ejemplo todavía es corto. Porque yo soy criatura y aunque me haga hormiga, sigo siendo criatura. Pero en este caso estamos hablando de alguien que no es criatura, que es eterno, que es Dios, y que se hizo hombre. Y entonces, en esa medida en que Él se hizo hombre, nosotros pudimos saber lo que sabemos de Dios y conocer lo que conocemos de Dios. Entonces, se fijan en este texto, 1 Juan 5:20, es precioso, porque aquí el único Dios verdadero no es el Padre. Aquí el único Dios verdadero, ¿quién es? El Hijo Jesús. El mismo Dios que el Padre. No un segundo Dios ni otro Dios, porque estos salían dos. El mismo Dios que el Padre. Aleluya. ¿Cuáles son los otros textos? Para terminar con el Hijo, porque no es lo que queremos nosotros abordar en esta clase, sino la persona del Espíritu Santo, pero había que empezar por aquí, por la Trinidad, para que entendamos. ¿Qué otros textos hay en esta línea de que el Hijo es el Dios verdadero? No son muchos, como les digo. ¿Cuál es el otro? A ver. Ya vimos Juan 1:1. ¿Qué dice Juan 1:1? Ya lo leímos. Terminamos la citación antes. En el principio era el verbo era con Dios, y ahora enfatizamos la última parte, y el verbo era Dios.
¿Ya? Ahí tenemos otro texto. ¿Quién es el 1.26? Ahí está insinuado, ¿no es cierto? Está insinuada, vamos a decir así, implícitamente está afirmando la Trinidad, porque el verbo, Dios hablando consigo mismo, dice, hagamos. ¿Eso quiere enfatizar? Sí. El hagamos. Entonces, algunos dicen, no, es Dios hablando con ¿quién? Con los ángeles. Puede ser que esté hablando con los ángeles y le diga a los ángeles, hagamos al hombre. ¿Por qué no? A ver. ¿Por qué no es posible que ahí no es que está hablando la Trinidad consigo misma, sino que está hablando con los ángeles? ¿Por qué no con los ángeles? Los ángeles no crean nada. Los ángeles son creados. ¿Mm? Son creados. Claro, bueno, ya. Porque a nuestra semejanza. Sí. Está bien ese argumento porque los ángeles no pueden crear, porque ellos son criaturas. Pero el argumento más fuerte es que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Nosotros no estamos hechos a la imagen de los ángeles, nosotros estamos hechos a la imagen de Dios. Por lo tanto, ahí la Trinidad está insinuada, hermano, pero ahí no dice que hay Padre, Hijo, Espíritu Santo, no dice que son tres, pero hay una pluralidad. Esas son las insinuaciones en el Antiguo Testamento de que en Dios hay una pluralidad. Tampoco se menciona que los ángeles han sido creados alguna imagen. No, los ángeles fueron creados como ellos, no a la imagen solo del hombre se dice eso. ¿Sí, hermano? Hebreos ¿Ya? dice que él siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Ya. Ahí no lo dice explícitamente, pero está insinuado. Pero ahí mismo lea más abajo, hermano. En el versículo 8 por ahí, cuando hablando del Hijo dice, a ver si encuentra esa frase aquí en el versículo 8. Así comienza el versículo, dice, hablando del Hijo, dice esto. Ahí está comparando que el Hijo es superior a los ángeles. Ese es el tema ahí en Hebreos capítulo 1. ¿Y por qué es superior a los ángeles? El versículo 8, hermano. Mas el Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Muy bien. Mas del Hijo dice. ¿Ya? Del Hijo, ¿qué dice? Tu trono, oh Dios. Ahí tenemos otro texto, donde Jesucristo está siendo llamado Dios. Dios. ¿Ya? Y que sabemos que no es una contradicción, aunque Pablo dijo para nosotros hay un solo Dios el Padre, no es una contradicción porque uno se está refiriendo a la Trinidad económica y estos textos se están refiriendo a Jesucristo no en la economía de Dios, sino en la inmanencia de Dios. ¿Me explico? ¿Sí, hermano? Yo también estaba viendo ese texto de Hebreo, pero lo estaba viendo en cuanto a la oración, que siempre habla de adorar a Dios. Sin embargo, ahí cuando Dios introduce a primogénito en el mundo, dice adoren los ángeles. Claro. Entonces, si decía que adoremos solo a Dios, tenemos que adorar al Hijo, entonces creo que ahí también está hablando de Dios mismo. Correcto. ¿Dónde está eso? 6. Correcto, muy bien. En el 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces, en otro texto dice que Dios no comparte su gloria con nadie, ¿no es cierto? O sea, la gloria de ser adorado como Dios solo le pertenece a Él y esa gloria no la comparte con nadie. Y aquí la está compartiendo ¿con quién? Con el primogénito cuando lo introduce en el mundo. Entonces, la única explicación es que este primogénito que introduce en el mundo, donde le ordena a los ángeles que lo adoren, es porque es Dios. ¿Se acuerdan Isaías 9:6 cuando dice, un hijo nos es dado? Un hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y será llamado admirable, consejero, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz.
Ahí está hablando del hijo que nos ha sido dado, del bebé que nació en el pesebre, pero luego él lo empieza a contemplar en su inmanencia. ¿Quién es este hijo que nos fue dado? ¿Un hijo de David? Es el hijo de Dios. Y entonces le tira todos estos calificativos gloriosos. Él es admirable, Él es consejero, Él es Dios fuerte, Él es Padre eterno. Entonces, noten ahí cómo se sale de la economía, porque en la economía el hijo no es llamado Dios, pero no está diciendo, pero no se equivoquen, eso no quiere decir que no sea Dios. Él es Dios. Que por causa del plan no tomó esa dignidad, y esa dignidad solo le quedó reservada al Padre. El Espíritu Santo tampoco la tomó. ¿Sí? En el versículo que sale en 1 Juan, capítulo 5, versículo 7, ¿ya? dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Sí. Hace referencia a la Trinidad ese versículo, porque claro. yo estoy leyendo. Dice que los tres son uno. Sí. Ese texto es muy bueno, pero no hay que usarlo. No hay que usarlo porque ese no está, ese claramente no está en los originales. Ah, ese fue agregado. Entonces, si ustedes leen en cualquier otra versión, se dan cuenta que no está. ¿Ya? Porque las versiones modernas ya se sinceraron y como ya quedó, 1 Juan 5:7. Si ustedes se fijan, las versiones modernas, revísenlas, no está. Porque ya eso está a ciencia cierta demostrado que fue algo que se llama una interpolación. O sea, que alguien que quería que hubiera un texto clarito en la Trinidad, simplemente un copista lo puso, lo inventó. Entonces mejor no usarlo porque cuando lo uses tú, alguien te va a decir, sí, pero usted está usando un texto falso. ¿Ya? ¿Tienen otras versiones para que se den cuenta que no está en las otras versiones? Esta Biblia que acaban de comprar ¿lo tienen? Sí, Las versiones actualizadas valen 100 pesos. ¿Alguien tiene la NBI? Hermano, ¿sí? Es que en esta versión está en corchete, porque como es Reina Valera, incluye todo lo que está en la Reina Valera. Pero ellos aceptan que hay cosas que están agregadas y la ponen entre corchetes. No, si está bien lo que dice el hermano. Dice, porque tres son los que dan testimonio. Y de ahí ponen en corchete la frase en el cielo, el Padre, el Verbo, y tres son los que dan testimonio en la tierra, y ahí termina el corchete. Entonces, sacando el corchete, queda, porque tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Ese es el original. Y la otra frase fue agregada. O sea, este lo saca pero lo deja. ¿Ah? Lo pone en corchete. Muy bien. Ya, pero llevamos el texto de Juan 1:1, el Verbo era Dios. Tenemos el texto de 1 Juan 5:20, este es el Dios verdadero y la vida eterna. Tenemos Hebreos 1:8, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios. ¿Y Hebreos 1:9 lo mismo? ¿Qué dice en 1:9? Afanado a justicia, por lo cual te buscó Dios, el Dios tuyo. No, pero ahí está el Dios, ahí el Padre. El Padre que lo ungió. cuando entregue el reino a Dios. Sí, pero estamos buscando textos donde Jesucristo, el Hijo, se dice que es Dios. ¿No? Ahí se dan uno solo, el Dios. Todo se da en Dios. Digamos que ahí como que se va, todo va a ser nuevamente como antes del principio. Claro, sí. Juan 17:20, cuando el Señor ora, dice, pero el 21 dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Sí, pero ahí está implícito. Pero lo que estamos buscando los textos donde explícitamente se diga que Jesucristo es Dios. ¿Ya? Llevamos como 4 y terminemos con el último porque se nos fue la hora. Romanos 9.
Eso, Romanos 9. Terminemos con ese. O sea, estas joyitas que son estos poquitos textos son los que uno tendría que decirle a un testigo de Jehová con todo amor, porque no es para pelear estas cosas, no es para agarrarse el bibliazo, decirle, explíqueme usted estos textos. ¿Cómo es que Jesucristo es llamado Dios eterno, el único Dios verdadero? Explíqueme cómo es esto así. Romanos 9, 5. Está hablando de la herencia que tienen los judíos. Que los judíos son el pacto, la ley, el culto, las promesas. El 5 dice de quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Esto está dentro de la herencia de los judíos, vino Cristo. Y entonces ahí Pablo se vuela con Cristo y lo describe. Dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Cristo es Cristo en la economía de Dios, pero en la inmanencia de Dios dice el cual es Dios sobre todas las cosas. ¿Ya? ¿Notan ese salto? Lo parte describiendo cómo es en la economía, pero luego trasciende la economía y lo describe en la inmanencia de Dios, Trinidad inmanente. En la Trinidad inmanente, entonces, no solo el Padre es Dios. En la Trinidad económica, solo el Padre es Dios. En la Trinidad inmanente, no solo el Padre, también el Hijo. ¿Será también el Espíritu Santo Dios? Porque en la economía no. Pero en la inmanencia del Espíritu Santo, ¿será también Dios? No se pierda la próxima vez. Vamos a tratar de llegar a ese punto con todos los problemas que tenemos, de que no hay un texto explícito, que por lo menos en el caso del Hijo encontramos 7 u 8 textos que lo dicen explícitamente. Con respecto al Espíritu Santo no hay. Entonces, ¿cómo podemos descubrir si verdaderamente Él también es persona y también es Dios? Esa es la tarea que tenemos por delante en este curso. Amén.